Buenos días. Les saluda Marilena Alberto Bazán desde el estudio de televisión de la FES Zaragoza. En esta ocasión, para tratar un tema por demás relevante, que es la higiene de columna en el personal de salud. Para ello tenemos dos invitados especiales, especialistas en traumatología y ortopedia. El doctor Jorge Alejandro Aguilar Jaime, bienvenido hasta su casa. Gracias. La doctora Laura Guadalupe Domínguez Osorio, bienvenida hasta Gracias. su casa, doctora. Ambos trabajan en el Hospital General de Chimalhuacán y el doctor en el ICEMI Nezahualcóyotl. Y bueno, el objetivo de esta entrevista es proporcionar al alumno de enfermería herramientas necesarias para prevenir problemas en la columna vertebral. Por tanto, doctor, nos gustaría que nos describiera qué es la lumbalgia. Bueno, la lumbalgia como tal y de una manera simple es el dolor localizado en la zona lumbar que va del reborde costal hacia la línea interglútea, dentro de la parte baja de dorsales y parte alta de lumbares, hasta sacro. Muy bien. ¿Cuáles serían los principales factores, doctora Laura, para que precisaran lesiones de columna en el personal de salud? Sí, el 85% se debe a origen mecánico. Esto está asociado a malas posturas, a esfuerzos inadecuados, a la falta de condición física o sedentarismo. Esto último conlleva a sobrepeso u obesidad, sobre todo por el aumento de la tensión de los músculos paravertebrales por flacidez de los músculos abdominales. También se dice que la edad después de 30 años existe un proceso normal degenerativo osteoarticular y sobre todo porque somos la población económicamente activa. En pacientes mayores de 60 años por enfermedades crónico-degenerativas propias de la edad. El género masculino por las actividades laborales propias de su sexo y antecedentes de dolor lumbar crónico, ya sea de origen traumático o por enfermedad articular degenerativa. Bien. Doctora Aguilar, ¿qué lesiones son las más frecuentes en el personal de salud? Bueno, no tanta relación. El dolor lumbar puede aparecer en todas las profesiones. Dentro de mi área de rehabilitación manejamos los maestros, doctores, policías, enfermeras. Entonces esto no lo clasificaríamos normalmente en lo que sería nada más enfermería. Todos estamos expuestos a ello. Y las más comunes, esa área anatómica, vamos a tener varias estructuras que pueden condicionar ese dolor, como son los ligamentos intervertebrales, el ligamento anterior, ligamento posterior, el disco intervertebral, los músculos paravertebrales. Es una zona altamente inervada de sensibilidad y condiciona dolor. Y esto pues obviamente condicionado por las sobrecargas o esfuerzos. Ok. ¿Y qué podríamos entender por higiene de columna, doctora Guadalupe? Bueno, en la higiene de columna se define como los hábitos posturales correctos que educan a la población para evitar sobrecarga mecánica a la columna vertebral. Esto con el fin de evitar sobreesfuerzo y mejorar la postura del cuerpo. Muy bien. Antes de las lesiones de columna, doctor Alejandro, ¿sería apropiado acudir al quiropráctico, apunturista o a una persona que le denominan huesero? Definitivamente no. Hay que acudir primeramente al médico, iniciar un tratamiento, un estudio y llegar a un diagnóstico definitivo. Posteriormente, tal vez ser derivado a lo que sería el traumatólogo, el ortopedista, y de ahí, dependiendo del tipo de lumbalgia que tenemos, porque recordemos que hay aguda, subaguda y crónica, ser derivado a una unidad de rehabilitación donde intervendrán el médico rehabilitador, el técnico rehabilitador, el nutriólogo, el psicólogo y obviamente el médico, porque son muchos factores que hay que trabajar en este tipo de pacientes. Muy bien. Esta entrevista está dirigida a los estudiantes de la licenciatura en enfermería. Me gustaría que cada uno de ustedes les diera algo que atender y que observar para prevenir en ellos este tipo de lesiones, doctora. Sí, pues principalmente tres consejos. Uno, que desde la etapa infantil eviten malas posturas, sobre todo corrijan sobreesfuerzos que normalmente se hacen a realizar nuestras actividades propias estudiantiles y sobre todo que
cuiden su peso corporal, que no lleguen a la obesidad. Muy bien. Doctor Alejandro. Bueno, es muy importante que dentro del área médica, como van a ser enfermería, tenga conocimiento de este problema para que así pueda ser atendido desde su inicio, con una buena educación desde etapas tempranas de escolaridad hasta la edad adulta. Todos tenemos algún familiar, pariente, conocido que va a tener dolor lumbar y mucho más como enfermeros que van a estar en relación con pacientes. Bueno, jóvenes, con esta entrevista pretendemos que ustedes tengan los elementos necesarios para cuidar lesiones en la columna vertebral. Y como lo han reflejado los especialistas, debemos de ser cuidadosos en todo momento, cuando estemos en la escuela, cuando estemos haciendo actividades deportivas, cuando estemos trabajando sobre todo, puesto que nos dedicamos a una profesión en la cual el esfuerzo físico a veces nos demanda y hay que hacerlo con la mecánica corporal necesaria. Entonces, jóvenes, la columna vertebral viene siendo nuestro eje de cuerpo y lo debemos de cuidar muy bien. También la situación de la obesidad es otro aspecto que debemos de cuidar, puesto que también se nos ha recomendado que la atención de la columna requiere todo un equipo multidisciplinario, hasta el ente psicológico, nutriológico, médicos y especialistas para tal. A continuación, el médico especialista Jorge Alejandro Aguilar ofrecerá una serie de recomendaciones para prevenir lesiones de columna. Bueno, dentro de la higiene de columna es precisamente evitar malas posiciones al levantar objetos que se nos caigan. En este caso vamos a ver cómo no debemos de realizarlo si se nos cae algo al piso. Este tipo de movimiento debemos de evitarlo siempre. Es un movimiento inadecuado para lo que sería la columna. En cambio, ahora vamos a nuevamente hacerlo de la manera o de la posición adecuada, y es flexionar rodillas, pudiéndose apoyar con un brazo sobre una de ellas y levantando con la columna recta. Bueno, antes que nada definiremos lo que es la postura correcta, y desde el punto de vista fisiológico es aquella que no causa fatiga, no causa dolor y no altera el ritmo de la movilidad ni de la función de la actividad humana. Para trabajar normalmente tenemos que tener una postura entre cadera, rodilla y pies a 90 grados. La mesa tiene que ser la altura aproximadamente de los codos y la posición debe de ser recta, procurando no inclinarse demasiado o no hacer los hombros tan atrás. Vamos a tener una postura libre, ligera y sin esfuerzos. Dentro de las malas posturas que adoptamos son inclinación mayor de lo que es la columna cervical y de la columna dorsal, o un aumento en la curvatura de la columna lumbar. Es muy importante, de preferencia, tener un apoyo en lo que es la zona lumbar, y esto es en personas que trabajamos mucho tiempo sentados, por ejemplo en una oficina, las secretarias, los maestros o alguna otra persona. Dentro de otras posturas que tenemos que mejorar es acondicionar el área de trabajo para no tener movimientos rotacionales de lo que va a ser la columna hacia un lado y hacia el otro. De preferencia también vamos a tener lo que sería una silla con ruedas móviles para poder desplazarnos más rápidamente a aquellos objetos que iremos necesitando. La posición adecuada para levantar objetos pesados del piso es: nos acercamos al objeto, separamos los pies para tener una mayor área de apoyo, flexionando las rodillas y levantando con la columna recta, manteniendo el objeto pesado lo más cercano al pecho posible. Para trasladar objetos pesados va a ser pegado al cuerpo para poderlo llevar y trasladar. Bueno, para trasladar lo que serían los útiles escolares es muy recomendable distribuir los pesos. En vez de ser un peso hacia un solo hombro y desviando la columna por la misma sobrecarga que vamos a tener, es acomodar en dos bultos
la misma cantidad del peso. En este caso vamos a alinear lo que sería la columna. Y esto estoy hablando más sobre equipajes cuando uno viaja. Otra de las malas posiciones que podemos evitar al llevar la mochila es pasar la jareta de lo que sería la mochila, mantenerla al frente y ahí distribuimos los pesos y las cargas en los dos hombros. Cuando vamos al súper, vamos a quitarte, imaginando que estas fueran las bolsas del súper, vamos a procurar llevarlas también al pecho, imaginando que fueran esas antiguas bolsas de papel. Bueno, la posición correcta para tomar asiento de un paciente con problema lumbar es la siguiente. Nos acercamos al asiento o a la silla, nos posicionamos totalmente enfrente de ella, flexionamos ligeramente y nos sostenemos con las rodillas y los brazos. Nos recargamos y descansamos lo que sería la espalda en todo el asiento, tomando la posición de 90 grados de los tobillos, 90 grados de flexión de rodillas y 90 grados de flexión de caderas. Los pies siempre tienen que quedar bien posicionados sobre el piso. Ahora vamos a ver la manera correcta de levantarse. Posiciona las manos sobre las rodillas de una manera recta, nos levantamos y extendemos las rodillas. Aquí cambiamos la fuerza muscular de lo que sería la zona lumbar a los músculos que están localizados en la rodilla. Dentro de los malos hábitos que tenemos para jalar muebles o algún objeto pesado es de la siguiente manera. La tomamos y jalamos. Aquí vamos a hacer gran tensión en lo que sería la musculatura paravertebral. Entonces la posición adecuada sería ponernos de espaldas a ese objeto pesado, imaginando que esto puede ser un mueble tipo alacena o refrigerador, donde hay que empujarlo y ayudarnos con los pies. Cada pie irá haciendo la mayor fuerza. Esta es la manera adecuada de trasladar un mueble pesado. Bueno, para el descanso dentro de la higiene de columna, imaginaremos o simularemos que en este caso nuestro ayudante está en una cama. El colchón tiene que ser duro. Evitar grandes cobijas o que la ropa de cama sea muy pesada. Evitar dormir boca arriba o, si en su caso lo hiciéramos, tiene que adoptar la posición de Williams, que es la flexión de las rodillas con un soporte o bulto o almohada que lo sostenga. Así disminuiremos lo que sería la hiperlordosis de la columna lumbar. De otra posición que no debemos de hacer o debemos de evitar a toda costa es dormir boca abajo. Ya que esto también condiciona el aumento de la curvatura fisiológica de la columna lumbar, condicionando aumento en la tensión de los músculos y dolor. Al levantarnos de la cama debemos evitar este tipo de movimiento, ya que estamos forzando lo que es la columna lumbar. La otra posición que debemos de evitar para levantarnos va a ser de una manera brusca y erguida de lo que es la columna vertebral. La posición ideal para dormir con los pacientes que presentan dolor lumbar es flexión de las rodillas, posición fetal, la almohada que no sea ni muy alta ni muy baja, sino la altura del hombro para conseguir la alineación de la columna. Ahora, de preferencia con un bulto entre las piernas. Y la manera adecuada de levantarnos de la cama va a ser apoyándonos con un brazo, codo, y poniéndose
de manera frontal hacia donde nos vamos a levantar. Ahí lo haremos de tal manera como en la silla, apoyando las manos sobre las rodillas y así poder salir de la cama. Jóvenes, con esta serie de recomendaciones que nos dieron para la higiene de la columna, nos despedimos del programa y espero que de alguna manera las apliquen para su prevención de lesiones en todo lo que resta de su jornada laboral. Nos vemos en el próximo programa de Superación Académica. Hasta entonces.